Bueno, veníamos hablando en Hebreos capítulo 12, voy a leer los últimos versículos. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Ya nos metimos muy bien en la vida de Esaú, le hicimos una revisión a eso, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Severo, ¿no? Aunque la procuró con lágrimas. Entonces recordemos que el énfasis era que el escritor a los Hebreos está trayendo como ejemplo algo que seguramente estaba en la mente de estos creyentes cristianos judíos de hace 2000 años, porque esto lo leían en las sinagogas y en el templo. Y entonces viene a comparar la primogenitura de Esaú con la santidad a la que estamos llamados los creyentes, porque más adelantico vamos a ver que nos dice que nos hemos acercado a la presencia de los primogénitos. Entonces resulta que vamos a ver más adelantico que en Cristo Jesús todos somos primogénitos y tenemos derecho a una primogenitura. Así como Esaú tenía derecho a una primogenitura por ser el primogénito, nosotros los que hemos creído tenemos derecho a una vida de santidad. Pero resulta que por carnal Esaú menospreció la primogenitura y la vendió por una comida. Luego, cuando cayó en cuenta de lo que había hecho, le fue imposible recuperar la primogenitura y las bendiciones a las que tenía derecho por la primogenitura. Entonces aquí también nosotros tenemos una santidad que equivale a esa primogenitura y unas bendiciones que, como leímos ahí en Apocalipsis 21, el Señor trae una recompensa con él cuando regrese, que son, pues hablemos por ejemplo de la resurrección, ahorita lo estoy hablando del cuerpo nuevo, pues habitar en la ciudad celestial, etcétera, etcétera. Entonces, por andar dándose gusto Esaú como fornicario, profano, descuidó lo santo, y cuando quiso recuperarlo porque se dio cuenta de la seriedad del asunto, ya no había tiempo para el arrepentimiento, y lloró y todo, pero ya no hubo tiempo. Entonces en el capítulo 12 el escritor a los Hebreos nos está hablando de que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que corramos con soltura detrás del Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe, detrás de su ejemplo. Y en esta primera instancia lo que el escritor a los Hebreos le está hablando a estos hermanos es que recuerden la situación en la que estaban: expropiados, algunos en la cárcel, habían sido vituperados por los de su nación, tantas cosas que les había ocurrido, pero en vez de hacer énfasis en decirles tal vez salgan de la cárcel, tal vez los dejen de perseguir, de pronto recuperan sus bienes, él no les está haciendo colocar la mirada en aquello que perdieron, digámoslo así, por haber seguido a Cristo Jesús, sino en que no fueran a descuidar en lontananza lo que por la fe se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque no era volver a recuperar lo perdido, sino perder lo que ya se había adquirido por haber creído en Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas que nos puede hacer descuidados en eso son las obras de la carne, los caminos de la fornicación entre lo que es la vida del Espíritu a la cual estamos llamados, a las obras de la carne. Entonces, por mantenerse en ese interregno, Esaú unas veces estaba bien, otras veces estaba mal con las cosas de su primogenitura, pero hubo un momento en que la descuidó tanto que se le perdió. Entonces, cuando uno empieza a explorar la carne en vez de adentrarse en la vida del Espíritu, que es a lo que realmente hemos sido llamados, entonces el escritor a los Hebreos les dice: no sea que sea hallado entre ustedes alguno que, como Esaú, vaya a perder lo que ahora por la fe estamos llamados a alcanzar, como le ocurrió a Esaú. Bueno, él sella esa parte y ahora ya empieza a hablar algo de lo que nos viene
especificando. Él no va a abandonar el tema de las obras de la carne. En el capítulo 13 se va a adentrar un poco más en ella a grandes rasgos en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a nuestra relación con el lecho matrimonial, en cuanto a nuestra relación con el resto del prójimo, en cuanto a la doctrina. Vamos a ver él cómo aterriza todo esto en el capítulo 13. Entonces, ahora lo que va a hacer es demostrarle a aquellos creyentes hebreos, judíos, en Cristo Jesús, de hace 2000 años, que ellos estaban corriendo el peligro de deslizarse al antiguo pacto, y ahora le va a colocar el moñito a lo que viene diciendo desde el capítulo 1, haciendo una comparación entre los dos pactos, cómo fue entregado. Mientras que un ángel entregó la ley a Moisés, a un hombre de la tierra, y cómo fue abrogado todo esto. Miren lo que dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Para efectos de esto, vamos a Éxodo capítulo 19, que estos paseos por el Antiguo Testamento son una gran bendición. Éxodo capítulo 19. Voy a leer para beneficio de todos, pero solo vamos a tomar después lo que el escritor quiere sacar de esos capítulos. No nos vamos a pormenorizar en los rayos y los truenos, pero vamos a mirar el contexto para tener claridad. Capítulo 19 de Éxodo. Cuando me autoricen empiezo. Sí, dice: los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, se está refiriendo al antiguo pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles, y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho, y el Señor le dijo: ve y consagra al pueblo hoy, y mañana diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte, sea hombre o animal, no quedarán con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés, y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: baja y advierte al pueblo que no intente ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí
deben consagrarse, de lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido: pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. El Señor le respondió: baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. Capítulo 20. Dios habló y dio a conocer a todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar, y todo lo que hay en ellos, y que descansó al séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia, así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. El Señor le ordenó a Moisés: dile lo siguiente a los israelitas: ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra, y no le pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vean los genitales. Muy bien. Cuando el escritor a los Hebreos entra, él supone que los hebreos a los cuales se estaba dirigiendo conocían el escenario en que les fue entregada la ley, el antiguo pacto. Y nosotros lo hemos leído porque como no estuvimos ahí, entonces ahora sí tenemos claro qué fue lo que ocurrió ese gran día en que el pacto les es entregado, la ley de Moisés. Entonces ahora el escritor lo que quiere decirle a los que somos beneficiarios del nuevo pacto es que aquel pacto era muy serio. Mariluz, el antiguo pacto. Recuerda que en la ley de Dios las cosas se deshacen como se hacen. Él dio esa ley allá en el monte Sinaí, pero ahora viene y trae un nuevo pacto. Entonces Dios, que fue el que dio el antiguo pacto, da el nuevo, y por eso el antiguo queda derogado, aunque haya dicho que era perpetuo, etcétera. Es perpetuo hasta donde Él dice. Vale, así ocurre grosso modo con los pactos. Es algo que teníamos ella y yo. Entonces, el asunto acá es que otra de las cosas que puede ocurrir
yo puedo incurrir en fornicación, es lo que me está diciendo, y que puedo entrar a tratar las cosas como si fueran profanas, y que puedo hacer las cosas irreverentemente. Sí, estando vigente el pacto nuevo en Cristo Jesús, yo voy y sigo en el antiguo templo sacrificando aquellos animales, derramando aquella sangre, ofreciéndosela a Dios, siguiendo el sacerdocio de Aarón, siguiendo todos los rituales, etcétera, etcétera, que como ya dice por ahí el capítulo 7, 8, 9, ya eran obsoletos. Por lo tanto, Dios había clausurado eso. Entonces, aquí la cosa se vuelve seria. En lo que acabamos de ver con respecto a Esaú, vimos cómo podemos ser raíz de amargura. Sí, continuando en alguna obra de la carne, en vez de perfeccionarme en santidad, que es a lo que Dios nos está llamando, entonces puedo contaminarme, obviamente, y también contaminar a las personas que en el cuerpo de Cristo están tratando de agradar a Dios. Él ya aclaró eso, pero ahora va directamente a lo macro, a lo que ocurre con respecto a los pactos como tal. O sea, yo también puedo ser fornicario, lo que le va a decir a continuación. Sí, habiendo creído en Cristo Jesús, me vuelvo al antiguo pacto. Imagínate qué cosa tan sagrada entonces es el nuevo pacto, que el escritor a los Hebreos, que es judío también, se atreve, tiene la osadía de hablar de esta manera, porque él estaba tenía el conocimiento de que no estaba ofendiendo a nadie, porque Dios mismo lo había derogado y había dejado solo la puerta del nuevo pacto. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Muy bien. Entonces dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y ya vimos, y que ardía en fuego, recuerde que hasta humo echaba, a la oscuridad, porque vinieron nubes sobre aquel lugar, a las tinieblas y a la tempestad, todas esas cosas, truenos, imagínense truenos, al sonido de la trompeta. Era una trompeta poderosa que hacía temblar inclusive a los que escuchaban. Recuerden que Dios habló con voz de trueno, y a la voz que hablaba. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús está con Juan el Bautista? Creo que es en el bautizo. Y se oye una voz que dice: este es bien. Pero la otra gente escuchó como si fuera un trueno. ¿Recuerdan eso? En alguno de los evangelios dice: y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Imagínate, la misma presencia de Dios, lo más anhelado, pero es tan tenebroso eso que la gente le dice a Moisés: no ¿sabe qué, Moisés? Vaya usted, ¿cierto? Y viene y nos dice a nosotros. No crean que era por piedad, era por temor. Lo que le estaban diciendo a Moisés es que lo maten a usted, nosotros nos quedamos aquí. Vaya a ver, si viene, pues... mentira, eso fue una anotación mía, pero es muy posible conociendo el corazón humano, ¿cierto? La cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Era tan tremendo esto que aún los animales entraron dentro de esta situación. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada, la mataban a pedradas, como leímos, o pasada con dardos, con flechas, con saetas. A esto es lo que se está refiriendo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo. Léase por favor esto, acompáñelo, de 2 de Corintios capítulo 4 y 5 y 6. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ahora, Moisés no fue porque fuera más guapo, sino porque le tocaba. Dios lo elige y el pueblo lo manda. Él dijo: solo he quedado yo, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que recordar ahora, antes de meternos allá y quedarnos en las sombras, porque las sombras son, créanme que muy atractivas, el Antiguo Testamento es sensacional, pero ahora estamos en el Nuevo Pacto. Lo que tenemos que recordar es que todo esto que acabamos de leer eran sombras que nos estaban preparando a todos para la luz que venía en Cristo Jesús. Recuerden que la luz vino a este mundo, el Evangelio de Juan comienza así. Sin embargo, a pesar de que eran sombras, todo lo que allí se pedía que se hiciera era tremendamente vinculante. Es decir, si no cumplían eso, se castigaba severamente. Porque aunque era temporal, eso temporal, creo que es Gálatas, dice que la ley es como el ayo que nos llevaba a Cristo. El ayo, sin H y con la que baja,
era el esclavo encargado de llevar los hijos de la casa de sus padres al lugar donde se les enseñaba la ley. Entonces, ese esclavo no era el papá, ese esclavo no era la mamá, era alguien que contrataban era la buceta esa que contratan para llevar a los niños de la casa al colegio. Listo. Pero esa no es la mamá ni el papá. Entonces, Pablo por allá nos dice que la ley, esta ley que es sombras, era el esclavo encargado de llevarnos al nuevo pacto en Cristo Jesús. Ya pronto entraremos, si Dios quiere, estos martes a Gálatas. Entonces, a pesar de que era temporal, era muy serio porque lo había dicho Dios. Entonces, ojo pues, tenemos que abrir bien los ojos para ver para dónde va el escritor a los hebreos al estar hablando de esto. Entonces Moisés decía: estoy espantado y temblando. Moisés estaba ya, es que estaba ante la misma presencia de Dios, pero era terrible. Ahora el escritor a los hebreos dice, y hace un detajo, y dice que nosotros no nos acercamos a ese pacto, a ese monte, a esa ley, sino que os habéis acercado al monte ¿de quién? De Sión, porque recuerden que allí es donde el Señor Jesús se manifiesta. Sión, el monte de Dios, en la ciudad de Dios, en Jerusalén. Cuando Él viene a lo suyo. Los suyos no lo recibieron y por eso, pues, gracias a Dios se volvió a nosotros. Entonces, lo que está diciendo acá es que esta gente se ha acercado al nuevo pacto al creer en Cristo Jesús. No es redundancia repetir lo que hemos venido viendo durante todos estos meses. A otro orden sacerdotal, o sea, ya no es el orden de Aarón, es el orden según Melquisedec. A otro orden de sacrificios, ya no son animales, criaturas con una sangre limitada por ser de criatura, que no quitaba los pecados, medio los cubría, que no limpiaba la conciencia. Cada año había que hacer nuevamente sacrificios por los pecados cometidos. Mejor dicho, eso era un recorderis constante, no me limpiaba la conciencia. Y además los animalitos no resucitaban. Una vez muertos se quedaban. Que se han acercado entonces al sacrificio eterno en Cristo Jesús, porque se hizo de una vez y para siempre, y ese sacerdocio y ese sacrificio estará vigente hasta que el Señor retorne. Además, que se han acercado, cuando dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, también nos está recordando en esa corta frase de que nos estamos acercando a otro templo. En cuanto a la comunidad de creyentes, porque se llama casa espiritual de Dios. En cuanto al templo verdadero, porque en el tercer cielo, como lo hemos visto en Apocalipsis, hay un templo que fue de aquel del cual Moisés copió a punta de lápiz todo lo que allí se veía, copió los querubines, copió todo lo que el lugar santo, en fin, todo esto. Y ahora la conciencia sí queda limpia y libre de pecado, porque esta sangre que es divina, siempre la sangre es la base del sacrificio sobre el cual estamos trabajando en este pacto. Es un camino vivo. Y otra cosa, el cordero sí es sacrificado. Recuerden en el capítulo 4 o 5 de Apocalipsis que Juan se pone a llorar porque no había nadie digno de abrir el sello, y entonces le dice, no, si hay alguien digno, y él voltea la mirada y ve a quién, al cordero inmolado de Dios. Entonces, pero ese cordero inmolado, que fue muerto porque realmente el Señor Jesús murió, fue asesinado, resucitó, cosa que no hacían los animales aquellos, y ahora está sentado a la diestra de Dios, en donde oficia como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y por eso podemos entender que intercede por nosotros, es decir, por la humanidad caída que quiera colocar su confianza en la gracia que el Padre ha colocado en Cristo Jesús. Por eso cuando en el 11 de Primera de Corintios Pablo dice que cada vez que participamos de la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él ¿qué? Venga. Estamos anunciando es que ese pacto está vigente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y si estamos hablando de que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, ese que la muerte del Señor anunciamos es que sí se sacrificó, pero si decimos que es hasta que Él venga es porque resucitó y vuelve por segunda vez. Entonces todo empieza a tener riqueza para nosotros, inclusive que del pueblo judío pues no somos por raza. Entonces
Además, este pacto de Moisés, el del monte que echaba humo y todas esas cosas, fue derogado, fue abrogado, ya pasó, Dios mismo lo derogó. Pero este del monte Sión es un pacto vigente. Entonces, miren que allá solo podía subir Moisés y Aarón. Yo creo que Aarón pensaba: ¿quién me mandó a mí a ser hermano de este? Qué cosa tan horrible, pero aquí voy. Recuerden que Aarón, tenía una lámina aquí en la frente que decía Santidad a Jehová. ¿Recuerdan que tenía una plaquita que se ponía ahí? Bueno, pero ese pacto derogado no es al que nos estamos arrimando, porque resulta que ahora, para podernos acercar a Dios, Dios dice: sean santos como yo soy ¿qué? Santo. Entonces Él viene hablándonos de que la santidad, desde el versículo 1 del capítulo 12 hasta el que llevamos ahora, Él viene haciendo la introducción, porque Él dijo: procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie ¿qué? Nadie verá a Dios. Entonces, a este pacto, para entrar a ver a Dios, se necesita esa virtud que hemos recibido en Cristo Jesús, de ser ya santos, porque el Señor Jesús es ¿qué? Santo. Y en ese orden de ideas, esa santidad a nosotros nos ha sido imputada automáticamente y la desarrollamos en el devenir de la vida, mientras después de haber creído en Cristo Jesús llegamos al sepulcro, o Él viene y nosotros estamos vivos y entonces nos toca esperarlo vivos. Entonces no es que esté logrando la santidad, ya la tengo, la estoy eso sí desarrollando. Es como el ser humano. El ser humano nace completico apenas sale del vientre de su madre. No podemos negar que es un ser humano. ¿Es un ser humano? No. Completico, tiene deditos, está todo completico. Le falta de pronto hablar, motricidad y todo. O sea, le toca desarrollar su cuerpo, pero lo tiene y es humano. Así ocurre con la santidad. Al haber nacido de nuevo, nosotros ya somos santos, pero vamos a desarrollarla y vamos a desempacarla. No la vamos a lograr, sino porque ya la tenemos, la podemos desarrollar. No estamos haciendo una cantidad de cosas como los 10 mandamientos que enumeramos para lograr acercarnos a Dios, porque dice: el que haga estas cosas prácticamente le garantizaba la salvación. Pero Dios sabía que nadie podía hacer eso, nadie la podía cumplir, porque el ser humano al cual fue destinada esa ley estaba bajo ¿qué? Pecado, y cometía ¿qué? Pecados. Por mucho que quisiera cumplirla, dice Romanos capítulo 8, la carne no puede agradar la vida del Espíritu. La ley sí fue dada entonces para señalarlos la pecaminosidad de nuestra naturaleza y la cantidad de absurdos que cometíamos, llamados pecados, por haber nacido bajo esa naturaleza. Pero en este pacto nosotros ya nos acercamos a Dios a través del desarrollo de esa santidad que gracias a Cristo Jesús tenemos. Entonces, por ende, cuando Él dice que sin santidad no nos podemos acercar a Dios, entonces para poder ministrar en este pacto nuevo, en este nuevo pacto, es necesario, para poderme acercar a Dios, estar en el camino de la santidad para acercarme a Él. ¿Qué querrá decirnos con todo esto? Es que el resto de la vida que nos queda... no vino Juan Manuel, que hizo referencia a Romanos capítulo 12, y yo le hice referencia a Romanos capítulo 6, cuando dice: ya no presentemos estos cuerpos al pecado. Dice por ejemplo Pedro en el capítulo 4, que vamos a ver de su primera carta, o Pablo en el capítulo 6, sino que este cuerpo, que antes estaba destinado a servirle al pecado, ahora debemos destinarlo a agradar ¿a quién? A Dios, porque hemos nacido de nuevo. Le hemos cambiado la destinación, y en eso va la mente y todas las cosas. Por eso hablamos de renovación de entendimiento. Entonces, sin santidad a este pacto no nos podemos acercar, porque este pacto ya es cara a cara con Dios. En aquel pacto nadie se podía acercar cara a cara con Dios, ni siquiera Moisés. Recuerden que cuando el Padre pasó, ¿sí? Moisés fue atrevido y le dijo: déjame verte. Y Dios le dijo: nadie podrá verme y quedar vivo, pero hagamos una cosa: yo pasaré, pondré mi mano sobre esa montaña, en esa peña donde estás escondido, y entonces pasaré y podrás ver mi ¿qué? Mi dorso, mi espalda. Entonces prácticamente, como Cristo estaba ahí también, si vamos a alegorizar un poquito, la peña era Cristo, en donde tiene que esconderse el ser humano que había caído para poder presentarse delante de Dios, y aún en esa sombra solo podía ver la espalda, le alcanzó a ver la espaldita de Dios. Bueno, en todo caso,
Por ende, sin santidad a este nuevo pacto no se puede acercar nadie, porque como es cara a cara y Dios es santo, por eso Dios dice: sed santos como yo soy ¿qué? Santo, santo. Muy bien. En primer lugar, entonces nos habla del monte. No está hablando del monte Sinaí, sino del nuevo pacto que se dio en el monte de Sión. ¿Sí o no? Ahora dice: y se han acercado a la ciudad del Dios vivo. En este templo, su ubicación, hablemos de geografía espiritual, realmente el templo es la misma ciudad del Dios vivo. Mientras que en el antiguo pacto se acercaban en la época de Moisés al de pieles y al de madera, en la época de Salomón al de piedras y de madera, en la época de la reconstrucción de Nehemías y de Esdras al que reconstruyeron de lo que quedó de eso, y Zorobabel, y después el que hizo Herodes, que se demoró 46 años en construirlo, según el Evangelio de Juan, creo. Entonces, a ese era que se acercaba la gente a esa ciudad, a ese templo donde se ministraba según el sacerdocio de Aarón, bajo la ley de Moisés, con los sacrificios de la ley, etcétera, etcétera. Pero ahora en el pacto del monte de Sión nos estamos acercando realmente es a la ciudad del Dios vivo. Y dice además la Jerusalén celestial, porque aquel otro templo estaba ubicado en la Jerusalén ¿qué? En la Jerusalén terrenal. Entonces es muy diferente el pacto ese. La que bajará del cielo, afortunadamente coincide con nuestra lectura juiciosa juntos, número 8 de Apocalipsis, en donde ya leímos el capítulo 21 y 22 y vimos que realmente la ciudad desciende del cielo, baja. Ya vimos en el capítulo 11 que esta ciudad inclusive se podía ver desde por allá, desde los tiempos de Abraham, porque dice que tenía, mejor dicho, Abraham quería vivir donde vivía Dios. Realmente eso es lo que está hablando ahora en este nuevo pacto. Nosotros tenemos acceso a la misma presencia de Dios y a la misma habitación de Dios. Y es fabuloso esto porque miren lo que dice: a la compañía de muchos millares de ¿qué? De ángeles. Permítanme, otras versiones podrían llevarnos a decir millones de ángeles. Es interesante, permítanme hacer la apreciación, no creo que hagamos ninguna herejía, y es que allá en el Sinaí un ángel le entrega ¿qué? La ley ¿a quién? A Moisés. Pero recuerdan cuando el Señor Jesús nace. El Señor Jesús nace y por allá hay unos pastorcitos en la oscuridad y les aparece y empiezan a cantar. ¿Cómo es? Hay un villancico de eso, ¿cierto? Bueno, entonces muchos ángeles anunciaron a la compañía de muchos millares de ángeles. Como ya pasamos por Apocalipsis, además, usted ángeles a la izquierda, a la derecha, que suben, que bajan, millones de millones. Estamos ante la misma presencia de Dios y donde Él vive. Esto es lo que este pacto nos está regalando. Y remata diciendo: mira Alejo, tú que me dices primogénito, a la congregación de los ¿qué? De los primogénitos, es decir, a la congregación de todos aquellos que han sido perfeccionados en la fe. La nube de testigos del capítulo 11 más los que no enumera, la nube de testigos de los que ya han sido perfeccionados desde hace 2000 años hasta acá por haber creído en Cristo Jesús y estar anhelando su retorno, porque ya corregimos la brújula de la fe de que está hablando el capítulo 11 versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no ¿qué? Se ve. Parafraseémoslo bien: es pues la fe la certeza del retorno de Cristo, la convicción de que Él volverá por segunda vez, aunque con esta vista no se vea, porque la fe es ver no lo que no existe, sino lo que no se ve. Imagínate, nosotros todo el tiempo usando esos papel licuadoras o cambiar de carro. Entonces, a la congregación de los primogénitos. Entonces, está hablándole de que toda persona que es perfeccionada en la fe ocupa el puesto de primogénito. Pero dice, a la congregación de los primogénitos, a la congregación de los perfeccionados en la fe, podríamos parafrasear. Y avanza diciendo, ¿que están inscritos dónde? En el cielo, en ese libro especial que Dios tiene. Entonces, cuando yo me veo, para que tengamos un poquito de intimidad acá, cuando yo me veo y yo te veo afligido y preocupado y preocupada,
por las cosas temporales que importantes son. El hecho de que yo les diga añadiduras no significa que no sean importantes. Pero si yo tengo mi entendimiento renovado y he sido juicioso con la lectura de la palabra, me doy cuenta de que Dios ya dijo que se iba a encargar de esas añadiduras para que yo tenga mi mente realmente ocupada en obnubilarme en Él, porque lo que tiene que entregarme es una cosa muy grande que un almuerzo o un mercado o una cuenta de servicios no me debe interrumpir. Debo estar completamente obsesionado con Él, pero Él me dice: tranquilo, que yo lo invité con tiquetes, con comida, con estadía, le pagué los taxis, todo. De manera que usted ocúpese en mí, que créame que yo me ocupé en usted, a mi manera, eso sí, no a sus caprichos. Entonces, por eso, cuando te veo, te digo nuevamente, preocupado o preocupada, o me veo preocupado por las cosas temporales, inmediatamente recuerdo para qué Dios nos ha dado esta revelación: para poner los pies sobre la eternidad, no sobre la tierra. Sí, porque quien predique sobre lo temporal y sobre la tierra, ya hay muchos, hay toneladas, no solamente en algunos púlpitos, sino en lo secular, porque es que está hablándome de que están y estoy inscrito, ¿en dónde? En el cielo, en un libro que nadie más puede manejar. Entonces dice que me he acercado, miren lo importante de este final de este capítulo. En primer lugar, me he acercado no al antiguo pacto, que ya lo derogamos, ya lo archivamos, pieza de museo es. En primer lugar, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, tiene nombre la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahorita cuando leías el 22:3, ¿cierto? Que mira que sí, ellos son siervos y yo también. Entonces, y estamos ahí para adorar a Dios en ese templo. A la congregación de los primogénitos, que tienen una inscripción que no puede ser borrada, y dice que nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Nos hemos acercado por este nuevo pacto al mismísimo trono de Dios, de un trono que es trono en todos los sentidos, en todas las edades y por la eternidad. No era algo temporal, estamos acercándonos a lo eterno. Y avanza diciendo: a los espíritus de los justos hechos ¿qué? Perfectos. ¿A qué se refiere a los espíritus de los justos hechos perfectos? Recuerden que estoy usando la versión del 60, pero hay muchas otras versiones en YouVersion. Cada vez que usted tenga una duda de un versículo, dele comparar y va a encontrar la riqueza del asunto. Lo que está diciendo acá es: ustedes se han acercado a los que han alcanzado madurez, a los que han logrado la estatura de aquel que los hizo hijos de Dios. ¿Quién nos hizo hijos de Dios? Jesucristo. Jesucristo dijo: nadie es superior a su maestro, pero todos pueden llegarse a ser iguales a su maestro. No nos está diciendo que somos dioses, pero sí podemos lograr su carácter. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada que imposible. Entonces, en este orden de ideas, por si llega a quedar alguna duda, estos señores de hace 2000 años la tenían bien clara, eran cristianos hasta la misma médula, pero como se escribió para testimonio, para que a nadie le quede la duda, si algún hebreo llegaba a tomar esta carta y empezarla a leer, podría estarse preguntando: pero entonces, ¿quién será ese Cristo? ¿Quién será ese Mesías? No hay ningún problema, yo se lo dejo claro, dice el escritor a los hebreos: a Jesús, ¿qué? ¿El mediador de qué? Del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Aleluya. Uno puede gritar y decir, mejor dicho, más claro no puede cantar un escritor, ¿sí o no? Al mediador del nuevo pacto. En cuanto a ese pacto, quiero recordarles, está vigente, es eterno, está en cabeza de Jesús, y además es sumo sacerdote según el nuevo orden, según el orden de Melquisedec. ¿Qué más puede uno como hebreo, judío, cristiano preguntarse? ¿Habrá algo que hablar sobre la sangre? Claro, también les puedo hablar sobre la sangre. Dice: lo tengo con sangre también. También nos hemos acercado a la sangre rociada, porque recuerden que el sumo sacerdote cada año entraba y rociaba la sangre hacia el propiciatorio, ¿sí? Entonces dice: y a la sangre rociada, que habla mejor que la de ¿quién? Que la de Abel. Qué bonito que nos arranca con el primer testimonio de fe del capítulo 11, que habló de Abel y de Caín.
realmente la sangre de Abel fue derramada. El Señor le dice, cuando leímos aquel pasaje en el Antiguo Testamento, ¿cómo así? La sangre de tu hermano clama desde la tierra, ¿cierto? Si esa sangre hablaba, sangre de humano, sangre de criatura, sangre de alguien asesinado, me está diciendo que la sangre de este mediador del nuevo pacto, porque ¿quién fue el mediador del antiguo pacto? Moisés. ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? Jesucristo. El antiguo pacto está derogado, está vigente el nuevo. Y ese pacto sigue hablando, además de ser nuevo, porque fue rociado con la sangre del Señor. En la cruz del Calvario el Señor Jesús derramó hasta su última gota. Abel fue uno de esos santos perfeccionados en la fe y justificados por la fe que tuvo en Dios, ¿correcto? Pues, sin embargo, ahora de la sangre que estamos hablando es la de Jesús. Y la del Señor Jesús es una sangre muy interesante, porque recuerden que Él nació santo. La sangre del Señor, no fue que el Señor Jesús empezó a adquirir santidad, o el Padre empezó a adquirir santidad, o el Espíritu Santo en algún momento empezaron a ser santos. Ellos son santos de suyo. Entonces esta sangre habla mejor porque es la sangre de un Dios, de Dios que se hace hombre y nace santo. Además de nacer de esa manera, fue justificador de todos aquellos que no nacieron santos, pero ahora creen en Él. Y además de justificarlos y por la resurrección el Padre confirmar su sello de aprobación sobre la obediencia que Él había efectuado, se convierte a la vez en nuestro santificador. Entonces, no solamente nos hace santos, nos justifica, sino que el proceso, pastor, usted preguntaba la vez pasada de que si la santidad se iba perfeccionando, nos va perfeccionando en ese proceso de santidad. Todo esto es sobre la base del Señor Jesús. Quiero saber si me he hecho entender hasta ahí. Sí, desde por allá, desde Olguita, sí, hasta por allí donde Julián. Ok, muy bien. Entonces, él pone un punto, pero dice, no, yo todavía no voy a acabar, no puedo acabar. A este escritor le dio lidia acabar. Entonces dice, mirad que no desechéis al que habla. Entonces, el que habla es el mediador. En aquel monte hablaba Moisés, en este monte Sión habla Jesús. Lo que le está diciendo, si ustedes ahora se me vuelven al antiguo pacto ya derogado, porque acuérdate que ese templo seguía abierto, de allá seguía saliendo humo, allá seguía llegando gente a llevar sacrificios, había sumos sacerdotes que cosieron aquella cortina, yo no sé cómo hicieron porque era enorme de gruesa y tremenda de alta, pero lo hicieron. Además regaron el boom. Léase Mateo, en los capítulos finales dice que esta gente le pagó a los soldados que custodiaban la tumba para que regaran la noticia de que los discípulos de Jesús se habían ido y se habían robado el cadáver. Como eso les daba muerte, porque al que se le volaba, si se les volaba un vivo los mataban, ahora se les volaba un muerto, ¿cierto? Entonces les dieron mucha cantidad de dinero y le dijeron, si el gobernador llega a intentar algo contra ustedes, nosotros respondemos por ustedes. Entonces esa gente siguió allá con el asunto del antiguo sacrificio, pero él le dice a los cristianos, ojo pues, mirad que no desechéis al que habla, porque si rechazamos a Cristo Jesús, que es el que está hablando a través de este nuevo pacto, y a lo que Él ha transmitido, será rechazar al Dios Padre mismo que derogó el antiguo pacto y decirle, no estamos de acuerdo con usted, no nos parece, nosotros preferimos lo antiguo. Y entonces se pone muy serio, porque es que esto es demasiado serio, y les dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra. Recuerde que todos los humanos que desobedecían a Moisés allá en el Sinaí, como era un pacto bien riguroso y a pesar de ser sombras, morían. El que violentaba la ley era muerto fijo. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, es decir, si el antiguo pacto era así de serio y ahora está derogado, él se mete y dice, mucho menos nosotros. Ahora nosotros que hemos sido, y aquí metámonos también otros, mis amigos, destinatarios del nuevo pacto. Entonces, si a esa gente les fue mal, desechando el antiguo pacto que ya está derogado, ahora imagínense si nosotros desechamos al que amonesta desde los cielos, porque vuelvo y pregunto, ¿dónde está sentado el Padre? En el trono.
¿Y dónde está ese trono? En los cielos. Parece que tiene ascensor, porque Pablo dijo que había ido allá al tercer cielo, donde vio cosas que no le fue dado decir. Entonces está diciendo, si el que está legislando ahora en ese nuevo pacto, y además el que está sentado a su diestra es el que después de resucitado fue ascendido, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, es desechar al Dios mismo, al pacto del Dios mismo, es desechar la gracia de Él mismo, ojo, y desechar la santidad a la que hemos sido llamados para poder permanecer en comunión con Él. Y dice, la voz del cual, porque ahora sí nos está diciendo que también Él estaba vigente en el antiguo pacto, conmovió entonces la tierra. ¿Recuerdan que ese monte temblaba? Ese monte temblaba, ese monte quedó súper averiado después de que Dios bajó ahí. Entonces, no solamente el Sinaí mismo temblaba, sino todos sus alrededores. Truenos y centellas se veían. Y dice, pero ahora ha prometido diciendo, y aquí yo no sé cómo decirles que esto es más serio que lo anterior, que también que era muy serio, pero es que esto que viene es todavía más serio. Porque hablando del nuevo pacto, dice, pero ahora ha prometido diciendo. Entonces recuerden, es nuevo. En este nuevo pacto, una vez más, el universo será conmovido. De hecho fue conmovido. Pero lo que ahora me va a decir, en unas palabras muy especiales, este escritor, es que la primera creación, ya no hablemos solamente del ser humano, hablemos de la tierra que Él organizó, Génesis capítulo 1, hablemos de los cielos que Él organizó, Génesis capítulo 1, 2, hablemos del aire como lo conocemos, esta misma materia de la cual fue hecho el cuerpo. En este segundo pacto, en el retorno del Señor que estamos esperando, Pedro lo va a decir en el capítulo 3 de la segunda carta, en el versículo 10, que todo será quemado y vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, que así como en el primer juicio se desechó todo por la inundación del agua, en este segundo cuadro de cuentas, en el nuevo pacto, habrá una catástrofe de fuego para darle inicio a algo nuevo. Lo que me va a decir es que ya en Cristo Jesús todo terminó y todo será hecho nuevo, porque, y aquí quiero recordarles ese versículo 5 del capítulo 2 que dice, estamos hablando acerca del mundo venidero en donde hemos de vivir, donde el jefe será otro. Entonces, lo que quiero decirte, mi hermano y mi hermana, es que, y aún los que nos escuchan lejísimos y en el irse de los tiempos, esto es muy serio. Todo lo temporal es transitorio, absolutamente todo lo temporal es transitorio, pero lo que en el nuevo pacto se viene a establecer es lo eterno, y ya tenemos las primicias de eso. Entonces, todo lo universalmente creado será conmovido. Aún una vez más, usted lo va a encontrar por ejemplo en Ageo 2:6, ese aún una vez más, Dios está diciendo desde su trono, y conmoveré no solamente lo que hay en la tierra, lo que creé, el aire que ahora respiran, lo diseñé para ese periodo temporal, así haya durado siglos, en el cual me iba a relacionar con los hombres, pero en la eternidad esto será de otra manera. Es decir, todo aquello que se ve, no solamente en la tierra, sino ¿dónde? También en el cielo, es decir, en lo que no se ve, principados, potestades, gobernadores, huestes, todo lo que usted quiera alcanzarse a imaginar y la mente nos dé. Y él explica, sino también en el cielo, y esta frase, aún una vez. Entonces, esto es lo que quería decirles, que se ha reservado para el final de los tiempos el aún una vez. ¿Y qué significa? Que todo lo que es movible será removido. Esta versión usa palabras muy fuertes, indica la remoción de las cosas que movibles, es decir, toda la primera creación, ¿cómo se llama en moda? Temporada nueva, ¿cierto? Todo quedó, mejor dicho, ni para saldo sirve. Todo, absolutamente todo lo de la primera creación será removido. ¿Por qué? Porque fueron cosas hechas.
no significa que no sirvieron, sino que ya se les acabó su utilidad. Fueron útiles para esta forma y esta manera de existencia que ahora tenemos. ¿Para qué entonces se va a remover eso? Dice, para que queden las ¿qué? Las inconmovibles. Está hablando entonces de que es el tiempo de las cosas eternas. Si podemos hablar de tiempo en la eternidad. Es el momento de lo eterno. Eso es lo que estamos esperando. Entonces, ojo acá, miren lo serio de esto. Aunque nos está llevando al tercer cielo, nos está hablando de estas cosas maravillosas, nos sigue hablando de lo cotidiano. Porque él está diciendo que Esaú vendió la primogenitura. Cuando además vendió la primogenitura por tratar de manera profana lo santo, perdió las bendiciones, ¿o no? Y las bendiciones que Dios le da a través de Isaac a Jacob son temporales. Le dio la lluvia del cielo para sus campos, le dio la riqueza de la tierra para sus cultivos, le habló y le habló y le habló de una cantidad de cosas. Cuando Esaú se da cuenta de que perdió la primogenitura, fuera de eso se dio cuenta que había perdido las bendiciones. Las quiso recuperar y ya no podía, si hubiera llorado mucho, porque le habían sido dadas a aquel que sí las apreció. Aquel hizo un buen plato de lentejas y claro, le dijo, me la venda, yo se la vendo. Y después va y se roba, digámoslo así, entre comillas, mejor se arrebata las bendiciones. Pero cuando Esaú quiso recuperar eso, ya no pudo. Lo que está diciendo es, si ustedes no perseveran en una vida santa, es como si estuvieran menospreciando la primogenitura, porque recuerden que se han acercado a la congregación de los primogénitos. Y esa primogenitura se puede perder. Y no solamente la primogenitura de haber creído, sino de las bendiciones a las cuales tengo derecho por haber creído. Pero no tienes bendición para mí, decía Esaú. Pues sí, tengo algunas, pero entonces le va a tocar vivir en desiertos, mi hermano, porque ya lo de las riquezas y todo se los di a su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Y fuera de eso, en vez de arrepentirse, siguió viviendo en la carne, porque fue y se consiguió otra mujer de las que les disgustaba al papá y a la mamá y que le habían hecho imposible. ¿Vio? Entonces, para que queden las inconmovibles. Nos podemos perder esto, mis hermanos, es lo que está diciendo el escritor a los Hebreos, si ustedes se me bajan a ir otra vez al antiguo pacto. Entonces miren que él se cuida muy bien en hablar de una vida de santidad, pero también de cuidarnos en cuanto a la doctrina para saber en qué pacto vivimos. Por eso tenemos que tener este preámbulo para entrar al capítulo 13, que viene hablando de ciertas obras de la carne, pero él abre un abanico muy grande en donde no solamente tenemos que cuidar nuestra manera de vivir, sino también nuestra manera de creer, en qué creemos. Ahí le está diciendo, ni riesgos de volverse al antiguo pacto. Entonces, ya él habla desde la posición de haber recibido, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque por el nuevo nacimiento somos hechos partícipes del reino eterno de Dios. Miren lo tremendo de haber nacido de nuevo, la gracia de haber nacido de nuevo. Entonces dice, tengamos gratitud. Es decir, ahora sí vivamos como un simio que aprendió trigonometría. Eso es lo que está diciendo. Vivamos en la gracia como es propio de los nacidos de nuevo. No podemos seguir viviendo en la fornicación de las obras de la carne o en la fornicación de otras doctrinas, porque eso es lo que nos va a decir en el capítulo 13. Entonces, lo menos que podemos hacer, es decir, hombre, vivamos conforme a Cristo Jesús quiere que vivamos, porque además de exigirnos que vivamos santos, nos hizo santos. Él no nos está pidiendo algo que no podamos hacer. Entonces, mediante esa gratitud, la gratitud también viene de Dios y hacia Dios. Dice que, miren qué interesante esto, y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, mediante ella sirvamos ¿a quién? A Dios. O sea, mediante la gracia que solo tenemos en Cristo Jesús. Por eso la vida santa es nuestra respuesta para un Dios santo. O sea, la gratitud es no gracias Señor, gracias. No. La gratitud hacia ti, mi amado Padre, mi honorable Señor Jesús, mi exquisito Espíritu Santo, mi gratitud es vivir como ustedes viven en santidad.
Algún religioso dirá, no, eso no es posible, eso no, el 1, 2, 3, no hay 1, 2, 3. Nosotros ya nos explicaron desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta este final. Dice, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es que, a ver, estamos ante el regalo de una nueva vida y estamos ante la presencia del Dios mismo que se nos regaló para que lo podamos ver, gracias a la sangre de su propio Cordero inmolado, que es además unigénito. Es que no tenemos kilómetros de papel para escribir toda la gratitud que tenemos. Entonces él dice, agradémosle con temor y reverencia, y concluye diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si allá tenían unas llamitas en aquel monte, aquí sí se acercaron fue a la llama de las llamas, y para no quemarse hay que vivir ¿en qué? En santidad, porque sin santidad nadie ¿qué? Verá al Señor. Entonces lo lindo de esto es que el Señor Jesús consumió la cepa misma del pecado para que nosotros ahora vengamos a decir con todo un desparpajo, que no somos capaces de ser santos. No, es que Él consumió la cepa del pecado, la misma esencia del pecado la consumió con su sacrificio, para que nosotros seamos descarados, es lo que está diciendo, y persistamos en vivir una vida sin santidad. Entonces, si persistimos en vivir así, créanme que van a ser consumidos, porque Dios es un fuego ¿qué? Consumidor. Sería muy, muy injusto Dios si nos consumiera, si no nos hubiera dado con qué acercarnos a Él. Y gracias a Dios llegamos al final de este capítulo 12. Seguramente dentro de unos años, cuando volvamos a pasar por acá, veremos una cantidad de cosas que diríamos, rayos, si no habíamos visto eso. Pero por lo menos vamos en la renovación del entendimiento hasta donde Dios nos lo ha permitido. Entonces, por eso es que yo les digo, mis hermanos, Dios me libre de volver a caer en las prédicas de las añadiduras, porque ya hay mucha gente que predica eso. Hasta en la librería nacional hay predicadores de añadiduras, gente que inclusive habla mejor de eso. A nosotros que nos ha sido concedido el acercarnos al monte Sión, al nuevo pacto, a la sangre que habla mejor que la de Abel, al fin de las cosas conmovibles para establecer las inconmovibles y las eternas, que se nos ha dado el manto de santidad no externo sino desde adentro, porque recuerden que no solamente en este pacto, en el antiguo la gente quedaba limpia por fuera porque se lavaba, aquí quedamos limpios es desde adentro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí, vive Cristo en mí. Bien. Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial en el que hemos podido entrar en esta recta final de la carta a los Hebreos. Gracias por tanta luz, Señor. Permite que vez tras vez podamos disfrutar de este nuevo nacimiento, que por tu Santo Espíritu hemos sido engendrados en Cristo Jesús. Es que esto no lo estábamos buscando nosotros nos acercamos a Jesús porque tú nos lo permitiste. El pacto está abierto para todos, porque tú amaste a todo el mundo, pero indudablemente, Señor, el ser tocados de esta manera solo puede venir de tu gracia. A nadie, a ningún ser humano en ninguna generación, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a todos los que escribieron, ni a este escritor a los Hebreos, se les pudo haber ocurrido semejante cosa. Solo a ti, Señor, porque por gracia es. Así que enséñanos, Señor, a perseverar por pura gratitud en una vida santa que te agrade a ti, para tener comunión contigo. Y santa no solamente porque nos alejamos del pecado, sino porque ese es el escenario correcto para poder estar frente a frente contigo y crecer en el carácter que tú nos has llamado a tener, que es el mismo de Cristo Jesús, tu unigénito. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.